Muy buenas noches, estimados alumnos. Por especial encargo del señor decano de nuestra facultad, les damos la bienvenida esta noche con la finalidad de llevarse a cabo el seminario, la segunda jornada sobre el seminario Temas de Derecho del Trabajo, organizado por el Centro de Estudios en Derecho del Trabajo. Nos acompañan esta noche como expositores el doctor Manuel de Lama Laura, la doctora Cecilia Espinosa Montoya, el doctor Fernando Varela Bojorquez y el doctor Gustavo Jorge Rojas en su calidad de presidente del Centro de Estudios. Vamos a dejar en el uso de la palabra al doctor Gustavo Jorge Rojas, presidente del Centro de Estudios de Derecho del Trabajo, para las palabras de bienvenida y a quien recibimos con un fuerte aplauso. Buenas noches a todos, ¿cómo están? En representación del Centro de Estudios de Derecho del Trabajo, me complace hoy día dar inicio a esta jornada, que es la continuación del Seminario de Derechos sobre el tema de Derecho Laboral que ha iniciado ayer, con la exposición de la doctora Carolina Neira, el doctor Juan Muñoz, José Antonio Lora y Renzo Granda, que es alumno del 12º ciclo, que también tuvo la oportunidad de exponer un trabajo que presentó para un concurso universitario y es integrante del Centro de Estudios de Derecho Laboral. El día de hoy, pues, me complace presentar hoy día a grandes profesionales. Es un honor para mí compartir esta mesa con grandes profesionales y sobre todo grandes amigos, con quienes compartimos la docencia ya hace muchos años, ¿no? Entonces, sin más que nada, hoy día vamos a dar por iniciado este seminario sobre temas de derecho al trabajo con la participación del doctor Manuel de Lama Laura. Bien, buenas noches. En primer lugar, agradezco su asistencia. Eso demuestra que poco a poco, me parece, la Universidad San Martín de Porres está comenzando a involucrarse mucho más con esta disciplina jurídica que en realidad es bastante atractiva, es bastante interesante y seguro esperamos en todo caso con estas disposiciones y con las que ayer se han brindado seguir incentivando su interés por esta rama jurídica. Bueno, a mí se me ha encargado hablarles un poco sobre la fiscalización de los contratos sujetos a modalidad. Gustavo me comenta, oye, tú trabajas en Sunafil, así que háblate algo sobre fiscalización. Pues bueno, está bien, entonces de eso me he encargado. Voy a tratar de explicarles más a grandes rasgos la fiscalización de los contratos sujetos a modalidad y también comentarles sobre la fiscalización en materia de tercerización y teletrabajo, que han sido temas que han sido tratados ayer por Juan, por José Antonio y por Carol. Entonces creo que como una forma de terminar o de concluir esta temática de la contratación o de los nuevos fenómenos productivos en nuestro país, vamos a delinear cómo es que la fiscalización los trata a cada uno de ellos, ¿ok? Bien, en principio, la fiscalización de los contratos sujetos a modalidad. ¿Qué es lo que nos interesa? Yo he resaltado algunos puntos, porque también el tiempo es un poco breve, que creo que me parece importante resaltar respecto a la fiscalización de los contratos sujetos a modalidad. Gracias. El primer punto a tener en cuenta es que el reglamento de la Ley General de Inspección del Trabajo recoge como infracciones leves, graves y muy graves las infracciones que tienen que ver con los contratos sujetos a modalidad. Ahora bien, la mayoría de supuestos que tienen que ver con incumplimientos sobre los contratos sujetos a modalidad están recogidos básicamente en las infracciones graves y muy graves. Y específicamente el tema de la desnaturalización de los contratos sujetos a modalidad es una infracción muy grave, ¿ok? Entonces, ¿y por qué este interés de la Autoridad Administrativa de Trabajo, que es la que elaboró el reglamento de la Ley General de Inspección del Trabajo, de enfatizar la gravedad en todo caso de las infracciones o de los incumplimientos que tienen que ver con los contratos sujetos a modalidad? Claro, la motivación o la justificación de esto tiene que ver con el hecho de que los contratos sujetos a modalidad, como todos sabemos, son más bien la excepción en lo que tiene que ver con la contratación laboral, ¿no? Todos sabemos que más bien la regla en la contratación laboral tiene que ver con la contratación a plazo indefinido, ¿no? O a plazo indeterminado.
y la excepción, en teoría, debería ser la contratación sujeta a modalidad. Entonces, a partir de esta lógica, que tiene que ver también mucho con la preservación de la estabilidad laboral de entrada y el principio de causalidad en la contratación sujeta a modalidad, ha habido un interés de la Autoridad Administrativa de Trabajo de regular como infracciones graves y muy graves la mayoría de los supuestos que tienen o están relacionados con los incumplimientos sobre la normativa que regula los contratos sujetos a modalidad. Inclusive, fíjense, si ustedes revisan el reglamento de la Ley General de Inspección del Trabajo, un tema que podría ser formal, como es, por ejemplo, el no registro de los contratos sujetos a modalidad ante la Autoridad Administrativa de Trabajo, se considera como una infracción grave, ¿no? Y claro, esto encuentra lógica o tiene correspondencia con lo que les estaba comentando, ¿no? Dado que justamente la notificación de esos contratos, el registro de esos contratos ante la Autoridad Administrativa de Trabajo, busca que esta última realice fiscalizaciones posteriores respecto de la legalidad o de la validez con la que se celebran estos contratos, ¿no? Entonces, creo que ese tema no es menor, porque en principio las infracciones leves tienen que ver con cuestiones documentales o formales. Sin embargo, en el caso de los contratos sujetos a modalidad, específicamente en el tema que les he comentado, el no registro de esos contratos ante la Autoridad Administrativa de Trabajo se considera como una infracción grave. ¿De acuerdo? Bien. Y atendiendo también a esta cuestión que me parece cardinal en relación con los contratos sujetos a modalidad, recientemente la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral, la SUNAFIL, ha emitido un protocolo de actuación inspectiva que delinea cómo es que el inspector de trabajo debe desarrollar su labor inspectiva al momento de verificar la legalidad de estos contratos. Y este protocolo, bueno, no intento tampoco desarrollarlo, pero creo que al menos es importante reseñar algunos aspectos que me parecen relevantes y que se deben tener en cuenta. Por ejemplo, uno de los primeros puntos que me parecen importantes destacar de este protocolo es que se le sugiere al inspector que por cada modalidad, ¿no?, por necesidad de mercado, incremento de actividad, etcétera, que por cada modalidad le requiera o le solicite al empleador o al sujeto inspeccionado cierta documentación, ¿no? Es una sugerencia porque son lineamientos. Obviamente, esta documentación referida por cada uno de estos contratos no es la única que podría solicitar el inspector de trabajo. Es una referencia, son pautas. Y tampoco, obviamente, esos documentos delineados en este protocolo no son los únicos que el empleador podría presentar. El empleador podría justificar con otra documentación no referida en ese protocolo que cumple con las formalidades y los requisitos de validez correspondientes. ¿De acuerdo? Bien, otro tema importante otro tema importante o que destaca este protocolo tiene que ver con la prueba indiciaria que puede obtener el inspector de trabajo al momento de verificar si es que estos contratos sujetos a modalidad cumplen con los requisitos de validez. Y esto me parece que es relevante porque poco a poco el tema de la prueba indiciaria ya no solamente es un tema privativo del ámbito judicial, sino que más bien se está ya trayendo de a pocos esa técnica en el momento de la comprobación de diversos temas laborales, también para el ámbito administrativo, como por ejemplo la identificación de supuestos de desnaturalización de los contratos sujetos a modalidad, ¿no? Entonces, eso creo que es un tema también bastante a tener en cuenta, ¿no? Un tercer punto que destaca este protocolo es que se plantean supuestos de desnaturalización de estos contratos que, si bien es cierto no están expresamente regulados en la Ley de Productividad, se desprenden claramente de esta normativa. Por ejemplo, fíjense, si revisamos la Ley de Productividad, básicamente son 5 causales de desnaturalización las que se regulan, ¿no? Las que están en el artículo 77
Y la otra que está por ahí escondida, no recuerdo ahorita el artículo, pero trata de que el trabajador permanente no puede ser contratado mediante una modalidad a menos de que haya pasado el año de su cese, ¿no? Esas son las 5. Sin embargo, expresamente regulada como causal de desnaturalización no existe prevista en esta norma, por ejemplo, que el trabajador supuestamente contratado mediante algunas modalidades, en el momento en que realiza su labor, no tenga un contrato por escrito, ¿no? Lo que sí indica la norma es que el contrato sujeto a modalidad debe celebrarse por escrito, ¿no? De ahí se desprende claramente, por ejemplo, que si no hay un contrato por escrito, está desnaturalizado el contrato. O que si, habiéndose celebrado el contrato por escrito, al día siguiente de haber concluido no se le haya renovado mediante nuevamente una formalidad por escrito y el trabajador sigue laborando. Eso es claramente un supuesto de desnaturalización que no está recogido en estos artículos, ¿no? Sin embargo, por ejemplo, este protocolo sí menciona que lo que les estoy comentando sí es un supuesto de desnaturalización, ¿no? Entonces, ese es otro punto que me parece que es bueno rescatar de este protocolo. Y finalmente, respecto a este protocolo, quiero destacar otro aspecto. Pueden haber algunos otros más de pronto que se me están escapando y que ustedes, supongo que en su acuciosidad podrían identificar, pero creo que al menos estos 4 son medulares. El cuarto aspecto que me parece importante también tener en cuenta es, o tiene que ver con la liquidación de los beneficios sociales cada vez que se renueva un contrato sujeto a modalidad. Eso también se precisa como que es una actitud del empleador o es un incumplimiento de la normativa sociolaboral por parte del empleador, ¿no? Porque si hay una continuidad del vínculo, no tendría por qué haber una liquidación de beneficios sociales, ¿no? Eso tampoco está regulado en ningún lado, expresamente al menos no. Todos lo hemos escuchado en nuestras clases ¿no? En nuestras clases de derecho laboral individual de pronto, pero no lo hemos encontrado en una norma de esa manera tan específica, ¿no? Al menos, y en este protocolo sí se indica, por ejemplo, lo que les estoy comentando, ¿no? Que el inspector debe verificar, por ejemplo, que en caso que exista una continuidad de los contratos sujetos, en la renovación en los contratos sujetos a modalidad, no debería haber liquidaciones de beneficios sociales. ¿De acuerdo? Bien, entonces, creo que esto que les he comentado respecto a los contratos sujetos a modalidad desde la perspectiva de la inspección son temas bastante importantes, ¿de acuerdo? Que por lo menos deberían ser el inicio o un preámbulo para seguir comentando cómo es que estos contratos sujetos a modalidad son tratados desde la inspección del trabajo. ¿De acuerdo? Bien, ahora, como el tiempo es un poco mezquino, voy a seguir con el siguiente tema, que tiene que ver con la fiscalización de la tercerización. ¿Qué pasa con la tercerización desde la perspectiva de la inspección del trabajo? A ver, todos sabemos que en materia del derecho administrativo sancionador hay un principio básico que tiene que ver con la tipicidad, ¿no? Si una conducta no está tipificada como una infracción, no solamente en el derecho administrativo laboral, sino también en cualquier otro tipo de derecho administrativo sancionador, finalmente la administración pública no podría imponer esa sanción, ¿de acuerdo? ¿Por qué les menciono esto? Porque en materia de tercerización, si ustedes revisan todo el reglamento de la Ley General de Inspección del Trabajo, no van a encontrar ninguna infracción que tenga que ver con tercerización. No hay. Y eso resulta, creo que al mismo tiempo llamativo y paradójico, ¿no? Por varias razones. Por ejemplo, el teletrabajo, por ejemplo, sí tiene, en materia de teletrabajo, sí hay infracciones contempladas expresamente en el reglamento de la Ley General de Inspección. Y el teletrabajo recién se está regulando desde el año 2013 con la ley y el año pasado con su reglamento. Sin embargo, por ejemplo, en tema de tercerización, que es un aspecto, es una cuestión que se viene regulando desde el año 2008, no hay infracciones. Otra cuestión que muestra
o que evidencia esta paradoja tiene que ver con el hecho de que la tercerización quizás es uno de los sistemas de subcontratación de personal más usados en nuestro país, quizás hasta más que la intermediación laboral. Entonces, por lo tanto, eso significa, o podría presumirse en todo caso, que hay bastantes incumplimientos sobre esta normativa. Pero la autoridad administrativa, por ejemplo, en esos casos no podría sancionar, porque no tiene el tipo infractor regulado expresamente, ¿no? Sin embargo, la Inspección de Trabajo ha encontrado un resquicio, un espacio pequeño para sancionar en materia de tercerización. ¿Y a qué infracción en particular me estoy refiriendo? Al no registro en planillas. ¿Y cómo se sanciona bajo esta infracción? Solo cuando la tercerización es fraudulenta o se desnaturaliza, como quieran llamarlo. ¿Qué es lo que hace la Inspección de Trabajo cuando hay una tercerización desnaturalizada? Hace dos cosas. En primer lugar, identifica como infracción el no registro de planillas de los trabajadores de la tercerizadora, de la supuesta tercerizadora, ¿no? Pero en la empresa principal. ¿Por qué? Porque si la tercerización es fraudulenta, en realidad el empleador de esos trabajadores de la tercerizadora no es la tercerizadora, sino más bien la empresa principal. Por lo tanto, la infracción cometida por la empresa principal sería el no registro en planilla de esos trabajadores. ¿De acuerdo? No se sanciona a la empresa tercerizadora, porque no se le podría sancionar porque no existe la infracción que se le podría imputar a ella, pero sí se le puede sancionar a la empresa usuario principal cuando hay una tercerización fraudulenta o desnaturalizada. ¿Cuál es la infracción a tener en cuenta? El no registro en planilla de esos trabajadores. Y esa es una infracción que hasta hace unos años era grave, ahora es muy grave. Es una infracción que obviamente al ser muy grave y dependiendo del número de trabajadores tiene una cuantía bastante alta. ¿De acuerdo? Entonces, en relación con la tercerización tenemos esas dos cuestiones, ¿no? Una tarea pendiente para regular las demás infracciones que tengan que ver con la tercerización, pero pese a ello, la Inspección de Trabajo ha encontrado ese camino a partir de la infracción del no registro en planilla de los trabajadores, pero solo para sancionar a la empresa principal en supuestos de tercerización fraudulenta. ¿De acuerdo? Y bien, para ya no quitarle más tiempo a los siguientes expositores, quiero comentarles algo muy breve también sobre el tema de la fiscalización en materia de teletrabajo. En materia de teletrabajo, que en realidad no hay mucho que decir porque son infracciones que recién se han tipificado el año pasado. Es más, es muy probable que todavía no hayan fiscalizaciones sobre esta materia. Y por lo tanto no ha habido un desarrollo de esta figura en materia inspectiva. Pero por lo menos sí se pueden decir algunas cosas en relación con este tema. La primera de ellas tiene que ver con el hecho de que en materia de teletrabajo, las infracciones que recoge el reglamento de la Ley General de Inspección de Trabajo son graves. Todas ellas son graves, salvo, obviamente, aquellas cuestiones meramente documentales, que sí son infracciones leves, aunque el mismo reglamento que regula el teletrabajo no lo diga, ¿no? Por ejemplo, ayer, que seguro ustedes han visto con Juan, que ha tratado el tema del teletrabajo, han desarrollado que una de las formalidades es, por ejemplo, que se le entregue una copia de ese acuerdo de reversión, ¿no? de la modalidad del teletrabajo a la modalidad convencional. Esa entrega de esa copia al trabajador sería una cuestión documental, ¿no? Que se sancionaría en todo caso como una infracción leve, ¿de acuerdo? Pero lo que sí hace el reglamento en materia de teletrabajo, que salió publicado el año pasado, el 017, el Decreto Supremo 017-2015-TR, sí es especificar infracciones graves en materia de teletrabajo y se queda solo en eso. No ha tipificado infracciones
ni leves ni muy graves. Sin embargo, podemos determinar que en cuestiones meramente documentales o formales, en materia de teletrabajo, como la que les he comentado, podría la inspección del trabajo identificar infracciones leves. Bien, nada más, creo que eso quería compartir con ustedes. En todo caso, si tienen alguna consulta al final podrían realizarla. Muchas gracias por su atención. Muy buenas noches a todos los presentes. Tengo la felicidad de notar que no solamente hay alumnos, sino también egresados, a los que hemos tenido la suerte de enseñar en esta universidad, que también quieren seguir aprendiendo un poco más de esta rama que particularmente nos apasiona. Y es un honor porque en la mesa tengo grandes amigos y además es una mesa plural. Tenemos a una hija de San Marcos, a un hijo de la de Piura y a 2 ilustres hijos de la San Martín. Entonces es una mesa plural. Tenemos a la doctora Cecilia Espinosa como representante de los magistrados en el Perú, a nuestro amigo Manuel, la autoridad administrativa, la fiscalización representada en esta mesa, y nosotros, los abogados litigantes, que en nuestro andar criticamos o apoyamos cada una de las posturas que se venden en todos los foros. El día de hoy se me ha dado el honor de participar brevemente, al menos, en esta jornada, hablando de un tema muy apasionante también, que son las causas de extinción de la relación laboral. Y yendo al detalle, avanzamos. Tenemos 3 causas reconocidas en la ley. Causas ajenas a la voluntad de las partes, causas atribuibles a la voluntad de las partes y causas atribuibles a la voluntad de una de las partes. Son las 3 causas que reconoce la doctrina y las 3 causas que reconoce nuestro ordenamiento jurídico para que la relación laboral se extinga. Claro, el ciudadano común considera que cuando hablamos de extinción de la relación laboral, reconocen la extinción solamente como la renuncia o el despido. Pero nosotros que somos abogados, conocemos que la extinción trata otros temas. Como el tiempo es tirano, o como dijo Manuel, muy mezquino, voy a tratar de obviar, o voy a obviar, las causas ajenas a la voluntad de las partes, que se desarrollan sencillamente en 3 puntos, en 3 circunstancias. Cuando el trabajador fallece, es evidente que es una causa ajena a la voluntad de las partes. Salvo que sea un suicidio en potencia, no todos queremos fallecer, no todos queremos morir. Y es evidente que si no estamos en este mundo, es evidente que la relación laboral se extingue. Y cuando el trabajador el empleador es una persona natural, que las hay, también la relación laboral se extingue a su muerte. Y adicionalmente se extingue en casos de fuerza mayor o hecho fortuito que se van a vincular con lo establecido en el Código Civil. Sigamos avanzando. Vamos a las causas atribuibles a la voluntad de ambas partes. ¿Cuáles son las contingencias? Claro, la contingencia es que cada circunstancia tiene un evento particular. Por ejemplo, cuando hablamos de la voluntad de ambas partes, estamos hablando del cumplimiento del pacto, del plazo pactado, que tiene mucha relación con lo que ha dicho Manuel, porque Manuel ha hablado sobre la posibilidad de que los contratos modales se desnaturalicen. Y es evidente, cuando un contrato se encuentra desnaturalizado, este contrato, por más que sea renovado reiteradamente, se trata de un mero documento porque la relación laboral se convirtió en una relación indeterminada. Es decir, cuando se me señala que una causa de extinción de la relación laboral es el cumplimiento del plazo pactado, lo primero que debemos hacer nosotros es establecer entonces si el contrato que se va a dar por extinguido por el cumplimiento de ese plazo se encuentra desnaturalizado o no. Entonces, cuando hablamos con nuestros clientes, ustedes que deben de tener sus clientes, me imagino, ¿no? Tenemos que establecer, ¿este contrato tiene cláusula objetiva de contratación? No la tiene, desnaturalizado. Es decir, me han dado
me han dicho que no se ha cumplido el pacto, se ha cumplido el plazo. Es decir, eso es un despido arbitrario que lo vamos a explicar más adelante y que va a profundizar en cuestiones jurisprudenciales el doctor Gustavo Jorge y lo va a profundizar más aún la doctora Cecilia Espinosa más adelante. Pero ese es el cumplimiento del plazo pactado. Fernando Varela y un trabajador firman un contrato y este contrato tiene como fecha de vencimiento 31 de diciembre de 2016. Quiere decir entonces que ambas partes ya habíamos acordado la extinción del contrato de trabajo. Otra circunstancia es el cumplimiento de la condición resolutoria. Fíjense que yo contrato al doctor Jorge Taniyama, experto, abogado, y le digo, mira Jorge, pero te contrato Jorge porque tengo un nuevo cliente, pero nada me asegura que este cliente se mantenga. Es decir, condiciono tu prestación a que yo mantenga ese cliente y así lo establezco en el contrato de trabajo. Jorge labora en el estudio en tanto y en cuanto el cliente se mantenga. Bueno, pasaron 5 o 6 años y el cliente me dice, ya no quiero trabajar contigo, hay abogados jóvenes de San Martín que de repente cobran menos. Entonces le digo, Jorge, nos tocó. Entonces, cada generación llega, Jorge, vamos a cumplir la cláusula que suscribimos hace 5 años. Y hace 5 años suscribimos una cláusula que decía que el contrato se extinguía en las circunstancias de que el cliente se perdía. Voluntad de ambas partes. Y adicionalmente, la extinción por mutuo acuerdo, que es una extinción donde ambas partes expresan la intención de dar por finalizada la relación laboral. No procurar una renuncia, no procurar un despido, sino que ambas partes de manera consensuada, civilizada, lleguen a un acuerdo para dar por extinguida la relación laboral. Esas son las principales, las causas atribuibles a la voluntad de ambas partes. Ahí vemos la siguiente. Vamos a hablar ahora de las causas atribuibles a la voluntad de una de las partes, y ahí es el término común, ¿no? Lo que entiende el ciudadano común. Se extingue el contrato ante la renuncia y se extingue el contrato ante el despido. Pero vamos a hablar ahora de sus trámites, ¿no? Vamos a hablar de la renuncia. ¿Qué es la renuncia? Sabemos todos que es la decisión unilateral por parte del trabajador de dar por extinguida la relación laboral. Pero no es tan sencillo como eso. Fíjense que la norma señala que el contrato puede ser oral, algunos le dicen verbal, digamos, una definición anterior. El contrato puede ser oral, pero la renuncia siempre tiene que tener una formalidad. La renuncia siempre tiene que ser escrita. Entonces, a veces vemos circunstancias en las cuales los trabajadores abandonan, se retiran sin mayor expresión de causa, o ahora último vemos que renuncian por correo, o renuncian por WhatsApp, o te envían un Twitter y dice, o fíjate en mi Snapchat, estoy renunciando con todos mis amigos. Y no es la formalidad. ¿Por qué? Porque una relación laboral es algo serio. Y retirarse del empleo sin cumplir con la formalidad puede acarrear ciertos peligros, ciertas circunstancias en las cuales el empleador puede reclamar una indemnización por daños y perjuicios. Yo no puedo dejar, digamos, toda la cara en el estudio porque imagínense que el día de hoy me enojo, me retiro del estudio y se vencen apelaciones, se vencen casaciones, se vencen cumplimientos con los clientes y le puede ocasionar un daño irreparable al estudio y el estudio puede repetir en mi contra a través de un proceso judicial. Y la renuncia. Entonces, la renuncia tiene una formalidad. La formalidad siempre es escrita. La renuncia surte efectos a los 30 días de presentada, es decir, yo presento la renuncia y tengo la obligación de mantenerme en empleo 30 días adicionales porque el empleador tiene el derecho de contratar un reemplazo y adicionalmente capacitarlo con la ayuda del trabajador renunciante, que es el que tiene la experiencia. Pero este trabajador renunciante tiene también la posibilidad de solicitar la exoneración del plazo legal. La exoneración del plazo legal es decir, señor, yo renuncio, pero exonéreme del plazo legal. Lo puede hacer. Y también lo que puede hacer el empleador es decir, negarse a concederlo. Me niego, acepto tu renuncia, hay libertad de trabajo reconocida en nuestro país, pero no acepto tu exoneración. Para que el empleador pueda expresar eso tiene 3 días. Si pasan más de 3 días, se entiende que ha aceptado
esa solicitud de exoneración. Y si lo hace después de los 3 días, ¿qué hacemos nosotros? Nos retiramos. Pero si lo hace dentro de los 3 días, tenemos que cumplir con las obligaciones. Oiga, doctor, pero mire, hay posibilidades donde yo estoy yendo a tu trabajo. Primer escenario, hablan con el nuevo trabajo y le dicen, miren, yo soy responsable. He pedido la exoneración, pero me he dicho que me quede 30 días. ¿Me puedes esperar 30 días? Oh, qué responsable eres de la San Martín. Quédate 30 días, sí, pero fírmame un contrato para que quede claro que voy a regresar los 30 días. Sigamos. Y el despido, que es un tema que nos acercamos a lo que va a tocar Gustavo y a lo que va a tocar la doctora Cecilia, ¿no? Actualmente existen 2 tipos de despido. Los despidos por fuente legal y los despidos por fuente jurisprudencial. Y vamos a hablar más al detalle sobre esas contradicciones. Justo Gustavo me acaba de mostrar un proyecto de ley de Frente Amplio que dice, a partir de la fecha, nulidad de despido sin causa, es decir, todos los trabajadores tienen derecho a ser repuestos. Claro que nuestra formación nos hace tener temor a eso, ¿no? Pero nada cambiaría porque actualmente cualquier trabajador puede ser repuesto. Pero bueno, tenemos el despido por causa justa, es decir, cuando el trabajador incumple una obligación laboral, cuando comete una falta grave, puede ser despedido, pero siempre siguiendo el trámite legal de despido. Un trámite que le da el derecho al trabajador de poder contradecir, de poder defenderse, de poder decir, un momentito, yo no cometí una falta. Ese es el despido por causa justa. Tenemos también el despido arbitrario, el despido nulo y el despido indirecto. El despido por causa justa no solamente es por cuestiones de conducta, sino también por cuestiones de capacidad. Me explico. Si el trabajador sufre un detrimento de la facultad físico-mental, ya no da su cuerpo, ya no da su mente para lo que yo lo contraté. Si el trabajador tiene un rendimiento deficiente, está acostumbrado a tener un rendimiento y yo veo y analizo objetivamente que este rendimiento ha sido disminuido considerablemente sin ninguna razón, o adicionalmente, si hay una negativa injustificada para someterse a un examen, eso puede provocar un despido. Pero un despido no por conducta, sino un despido por cuestiones de capacidad del trabajador. Pero para eso, el trámite que otorga la normativa es brindarle 30 días al trabajador para que pueda, digamos, corregir esas deficiencias anotadas en una carta de preaviso de despido. O sea, la carta de preaviso se da, se notifica y se le señala cuál de estas causales son las que estamos imputando, pero se le otorga 30 días para que pueda corregir esas deficiencias. Luego de eso, después de una evaluación objetiva, si esas disminuciones en su capacidad se mantienen, si esa negativa injustificada para hacer un examen se mantiene, la relación laboral puede, digamos, darse por extinguida. Y me va avisando Gustavo como para que, a ver si por ahí suelto un caso. Por ejemplo, en el caso de capacidad, siempre digo en clases, hay un trabajador de vigilancia que se le contrató para ser vigilante, para portar arma, y cada año se le hace un examen psicológico y un examen de pericias, y cada año contesta que ante un ataque, él colaboraría con sus compañeros para repeler el ataque, hasta que un día le hacen el mismo trabajo, después de 5 años le hacen el mismo examen y dicen, yo no podría disparar. Y no podría disparar porque yo he conocido a Jesús, he visto a Jesús, Jesús entró en mi vida y Jesús me impide matar a un ser humano. Cristo viene. Y la empresa dijo, ¿y ahora qué hacemos? ¿Es una falta grave o no es una falta grave? Es una circunstancia que tiene que ver con su capacidad, pero va también en contra del derecho que tiene a su libertad de creencia religiosa. El derecho nos pone en esas circunstancias. Y son temas que va a tocar seguramente Gustavo o la doctora Cecilia, para cumplir yo con mi tema. También tenemos el despido por causa justa, ¿no? La comisión por falta grave, es decir, el incumplimiento de las obligaciones laborales que hace insostenible la relación laboral. Yo no puedo, digamos, si tengo en mi casa a cargo a una trabajadora del hogar y llego y veo que mi hijo, mis hijos están todos los días golpeados, ¿ustedes qué harían? ¿La mantendrían en el empleo? Simplemente ustedes dirían, no puedo confiar en... Se ha quebrantado la buena fe.
se ha quebrantado la confianza. Por más que me digas algo, no confío en ti, y es uno de los pilares en la relación laboral, que es la buena fe y la confianza. La condena penal por delito doloso es otra causal relacionada a la conducta, pero acá hay un tema que tenemos que aclarar. Si yo contrato, por ejemplo, a Renzo, compañero de ustedes que el día de ayer he expuesto y me han dicho que brillantemente, si yo contrato a Renzo y Renzo me dice, doctor Varela, antes de que me contrate quiero confesarle, tengo un proceso penal por drogas y puede llegar en cualquier momento a una sentencia condenatoria. Si yo tenía conocimiento, yo no puedo despedirlo. Si yo tenía conocimiento de eso, no puedo despedirlo. Pero si no tenía conocimiento, sí puedo despedirlo. Y la inhabilitación del trabajador, que es evidente, una inhabilitación que puede ser por vía judicial o por vía administrativa. El despido nulo es un despido que se encuentra tácitamente prohibido en la norma. Están las causales donde se señalan claramente cuáles son las circunstancias en las cuales el despido es considerado nulo. ¿Es vigente ese despido? Considero que no. ¿Y por qué considero que no? Porque hoy pues, un trabajador puede reclamar no solo nulidad de despido para ser repuesto, sino también despido incausado o despido fraudulento para reclamar la reposición. Es decir, el derecho evolucionado, el derecho solucionado, el derecho avanzando, y por eso hoy no me espanta el proyecto de ley que ha presentado el Frente Amplio. Me hubiera espantado hace 5 años, el día de hoy no me espanta ya nada. El despido indirecto, que es un despido que tiene relación con los actos de hostilidad. Un trabajador se tiende hostilizado principalmente, además de otras consideraciones, cuando su remuneración es rebajada de forma sin razón alguna, se le rebaja de forma inmotivada su categoría, si se le traslada a un puesto distinto al que venía desarrollando sus funciones, es un acto de hostilidad. Y cuando un trabajador sufre un acto de hostilidad, tiene 2 caminos, que comienzan con una carta notarial donde se le otorga 6 días al empleador para que corrija ese acto de hostilidad. Caso contrario, primer camino, demandaré por la vía judicial para que el juez ordene el cese de acto de hostilidad, o puedo darme por despido de forma indirecta y reclamar la indemnización por despido arbitrario correspondiente. Y tenemos acá, y con eso voy a finalizar porque es la parte que va a tocar mi estimado Gustavo, que tiene que ver con esta circunstancia que yo no entiendo. Hoy tenemos un despido arbitrario que es el género, y un despido incausado y un despido fraudulento que son las especies de este género. Y hay un viejo axioma civil que dice, lo accesorio sigue la suerte de lo principal, lo que no se cumple actualmente. Porque miren, para mí el despido arbitrario contiene el despido incausado y contiene el despido fraudulento, pero si yo reclamo despido arbitrario tengo derecho solamente a la indemnización por despido arbitrario. Pero si yo reclamo despido incausado no tengo derecho a la indemnización, tengo el derecho a la reposición. Y si yo reclamo despido fraudulento, no tengo derecho a indemnización, tengo derecho a reposición. Es algo que no termino de entender. No termino de entender, ojalá que algún día se corrija el tema. Eso es todo, señores. Creo que he tomado 1 minuto antes de mi tiempo. Muchas gracias por su atención y hasta una nueva oportunidad. En el Congreso Nacional de Derecho del Trabajo y la Seguridad Social realizado el año 2012, el doctor Adrián Goldín nos decía, ¿no? Si cambia el sistema de fuente de derecho, cambia también el derecho al trabajo. Hoy día pareciera que nuestro sistema jurídico al que pertenecemos, ¿no?, al romano-germánico, estaríamos migrando a un sistema jurídico anglosajón, ¿no?, porque nuestra principal fuente de derecho, que es la ley, se ve equiparada por los precedentes vinculantes que, según el TC, estos tienen efectos similares a la ley. E incluso la doctrina constitucional ha establecido que estos precedentes vinculantes del TC tienen la calidad de norma adscrita a la Constitución, o sea, están a la par de la Constitución, a la par de la ley. Y nuestra principal fuente de derecho es la ley. Hoy día los precedentes vinculantes del TC los tenemos casi a la par. Dejamos de ser un romano germánico para pasar a un anglosajón, ¿no? ¿Qué está ocurriendo, no? Eso respecto a los precedentes vinculantes del TC. Sobre los precedentes vinculantes del Poder Judicial, no se ha dicho si tienen efectos similares a la ley, dónde están ubicados, no se ha dicho mucho. E incluso, desde el año 2010, con esta nueva ley por de trabajo, estamos facultados, el Poder Judicial está facultado a dictar precedentes vinculantes
Y el Poder Judicial, la Corte Suprema, hasta el día de hoy no ha dictado ningún precedente vinculante. Hasta el día de hoy no hace uso de las facultades contempladas en el artículo 40 de la nueva Ley Procesal de Trabajo. Solo tenemos precedentes vinculantes del TC, caso Bailón, caso El Gorrillo, caso Huatuco, caso Jornadas Atípicas, entre otros. Pero precedentes vinculantes del Poder Judicial no tenemos. Sin embargo, el despido ha sufrido una evolución a partir del denominado caso Telefónica, ¿no? Recayó en el expediente 1124-2001-AATC, caso Telefónica y su resolución aclaratoria. Esta sentencia se dictó en el año 2002. Ya conocen el caso, ¿no? ¿Quiénes fueron los demandantes? Organizaciones sindicales de qué empresa? De Telefónica. Estos demandaron que el cese o la amenaza de vulneración de un derecho fundamental, mencionando una serie de derechos fundamentales, ¿no? Ellos alegaban que se había vulnerado el derecho a la libertad sindical, derecho al trabajo, debido proceso, igualdad sin discriminación, tutela de jurisdicción efectiva y una serie de derechos fundamentales que soportaba su escrito de demanda. En primera instancia le declararon fundada su demanda. En segunda instancia, la Sala Civil revocó la sentencia reformándola, la declara improcedente por dos motivos principalmente. Se declara fundada la tacha interpuesta contra ese documento obtenido, ¿no? Ese documento, se dice, había sido obtenido de forma ilícita. Y sobre todo que hasta la fecha, en el mes de abril del año 2000, no se había despedido a los trabajadores. Y decía, todo está en la imaginación de los demandantes, ¿no? No hemos despedido a nadie. Y de verdad no habían despedido a nadie, ¿no? Pero todos sabemos que el amparo procede también frente a la amenaza o vulneración de derechos fundamentales. Ellos se sintieron amenazados, por eso presentaron su demanda. La Sala Civil revocó la sentencia, la declaró improcedente. Vía recurso agravio constitucional es que llegan al TC a conocer este caso. Ya en sede constitucional, a través del TC, el TC dice, bueno, yo no voy a analizar la vulneración de todos los derechos fundamentales alegados. Son muchos. Me voy a concentrar principalmente en dos derechos fundamentales. El de libertad sindical y el derecho al trabajo. Respecto al derecho fundamental de libertad sindical, el TC, ¿qué mencionó? El TC señaló que la coincidencia que todos los trabajadores despedidos eran sindicalizados acreditaba la vulneración de este derecho fundamental. De mismo modo, el TC se pronunció respecto al derecho al trabajo y señaló que este derecho fundamental tiene una doble dimensión. Primera dimensión, el derecho de acceder a un puesto de trabajo a través de política del empleo, ¿no? Es tarea del Estado. Y segunda dimensión del derecho al trabajo es a no ser despedido salvo por una causa justa. Para el TC se estaba vulnerando este segundo aspecto del derecho al trabajo, en interpretación con el artículo 22 y el artículo 27 de la Constitución. Señaló también que pese a que el protocolo San Salvador, el convenio 158 de la OIT, establecían parámetros para que pudieran optar una forma reparatoria como el de mención, estos eran considerados mandatos de optimización que deberían ser superados. Ya el TC en anteriores oportunidades había declarado fundadas demandas por acreditar la vulneración del derecho al trabajo y derecho a libertad sindical. Eso no era lo novedoso en el caso Telefónica. Es decir, era suficiente que el TC analice ambos derechos fundamentales para que reponga a esos más de 400, 500 trabajadores despedidos. Eso no era lo novedoso. ¿Por qué es conocido el caso Telefónica? El caso Telefónica es conocido porque el TC aplica lo que en doctrina se conoce como control difuso. Ahora, ¿el TC puede aplicar control difuso? No, nos preguntamos porque, según las clases de la universidad, el TC es el encargado de aplicar control concentrado, ¿no? Dejar sin efecto una ley, ¿no? Con efecto erga omnes. El control difuso lo aplican los jueces, ¿no? Al caso en concreto, efecto interpartes. Sin embargo, el TC, alegando y respaldado en el artículo 138, segundo párrafo de la Constitución, estableció, yo también soy magistrado, yo también soy juez, yo también puedo aplicar control difuso. Lo cierto es que hoy día el TC aplica control difuso, no solo en el caso Telefónica, ¿no? Fue el más conocido, ¿no? Pero aplicó control difuso. Respecto a una norma legal. ¿Qué norma legal? El artículo 34 del Decreto Supremo 003/97-R. Oiga, ¿el amparo procede contra normas legales? Ahí recordamos las tres clases de amparo, ¿no? El amparo contra actos o hechos de funcionario o persona, ¿no? Contra actos lesivos, el amparo contra resoluciones judiciales, principalmente cuando vulneran el derecho fundamental a la tutela procesal efectiva, y el amparo contra normas legales. Contra todas las normas legales, no. Contra normas legales autoaplicativas, ¿no? Que son aquellas que desde su sola vigencia ya vulneran un derecho fundamental. Distinto a las normas legales heteroaplicativas que requieren de un acto posterior para acreditarse la vulneración de este derecho fundamental. Entonces, ¿por qué menciono esto de las normas autoaplicativas? Para recordar pues que el TC también podría pronunciarse respecto a esta norma legal. Y el TC aplicó control difuso, inaplicó esa norma al caso en concreto, ¿no? Entonces, el TC encargado de aplicar control concentrado también aplica control difuso hoy en día, sí. Y nuestros jueces, nuestros magistrados encargados de aplicar control difuso, ¿pueden aplicar control concentrado? Sí, también.
a través del proceso de acción popular, cuando son normas infralegales, ¿no? Entonces, ¿qué tenemos hoy día? Un modelo dual, paralelo, mixto. Hoy día coincido con quienes afirman que no existe el modelo químicamente puro, lo que consideramos hoy día, lo que ocurre en nuestro país es una suerte de un híbrido, ¿no? En todo caso, el TC inaplica esta norma al caso concreto, y esta norma era el artículo 34, es decir, la ley que regula el despido arbitrario. Lo inaplica al caso concreto. Y el artículo 34 consagra el despido arbitrario. Y legalmente el despido arbitrario contiene dos supuestos de arbitrariedad. Primer supuesto de arbitrariedad, despedir sin causal. De igual forma, cuando se invoca una causal y no logra demostrar este proceso, también es arbitrario. Tan arbitrario es uno como el otro. Y el efecto reparatorio, según la ley, según el artículo 34, es el pago de una indemnización. Y esa norma, en su integridad, es la que el TC inaplicó el caso concreto. Al día siguiente de esta sentencia, los empresarios mencionaron, ¿no?, que estaríamos retornando a un régimen de laboral de estabilidad absoluta. Y los trabajadores aplaudieron esa sentencia, pues, ¿no? A raíz de estos comentarios, tanto del sector privado, ¿no?, de los trabajadores y los empresarios, es que se expide una resolución aclaratoria luego de un mes. Esta resolución aclaratoria, ¿qué dice el TC? El TC dice, oye, yo no he declarado incompatible con la Constitución todo el artículo 34, sino la primera parte, ab initio del segundo párrafo del artículo 34, es decir, el primer supuesto de arbitrariedad, el despedir sin causa. Para el TC es condenable despedir a un trabajador sin causal. Despedir a un trabajador sin causal, ese despido sí es incompatible con la Constitución. Oiga, ¿y el otro despido, el otro supuesto de arbitrariedad cuál es? El invocar una causa y no demostrar el proceso. Ese sí es compatible con la Constitución. A partir de esta resolución aclaratoria, entonces, pues, los empresarios manifestaron, bueno, no vamos a cometer el error de despedir sin causal. Invócale una causal y si no la demuestra aceptar el proceso, no importa. A lo mucho le voy a pagar una indemnización, pero no va a tener derecho a reposición, en los términos del caso Telefónica, ¿no? Esta sentencia se dictó en el año 2002, no era precedente vinculante, sin embargo, se decía, pues, donde existe la misma razón, existe el mismo derecho. Un trabajador que hoy día despedido sin causal podía acudir a la vía constitucional del amparo alegando el caso Telefónica. Y así como en el caso Telefónica, podrían solicitar también su reposición. Esa es la importancia del caso Telefónica dictado en el año 2002. Al año siguiente, en el año 2003, se dicta otra sentencia muy importante, que es la recaída en el expediente 976-2001 ATC, el caso Eusebio Llanos Huasco. Sin perjuicio de analizar el caso en concreto, es decir, si repusieron o no a Eusebio Llanos Huasco, lo importante de esta sentencia es que en este caso el TC crea una nueva tipología de despidos. Es en esta sentencia que el TC creó el famoso despido incausado y fraudulento. No en otra, es en esta sentencia que el TC crea el despido incausado y despido fraudulento. Y respecto al despido incausado, dice que es un despido que se realiza sin expresión de causa, sin motivo alguno. Y el despido fraudulento es aquel que se produce con ánimo perverso, con engaños, supuestos imaginarios, vulnerando el principio de tipicidad, entre otros. Y el efecto reparatorio en la vía constitucional del amparo va a ser la reposición para el despido incausado, fraudulento y el despido nulo. Eso es lo que se dijo en el caso Eusebio Llanos Huasco, dictado en el año 2003. El 2002 y el 2003 no se había dictado precedente vinculante alguno. La jurisprudencia del TC era relativa, te podías apartar, no era un precedente vinculante, no podías, si quieres, no podías seguirla. No había la obligatoriedad porque te permitía motivarla y apartarte de estos fallos. Ya en el año 2004 se dictó la ley 28237, el Código Procesal Constitucional, que estableció que entraría en vigor el 1 de diciembre de 2004. A partir del 1 de diciembre de 2004, el Código Procesal Constitucional señala como causal de improcedencia, en su artículo 5, numeral 2, lo que se conoce hoy día como el carácter residual del amparo. Es decir, es improcedente una demanda de amparo cuando existe otra vía igualmente satisfactoria y idónea que pueda reparar tu derecho fundamental. En esos casos va a ser improcedente tu demanda de amparo. De mismo modo, a partir del 1 de diciembre de 2004 se estableció la facultad para que el TC pueda dictar precedentes vinculantes. Esto es a partir de 2004. Entonces, había la necesidad entonces de dictarse un precedente vinculante. Y es en el año 2005 que se dicta el famoso caso Bailón Flores, ¿no? Recayó en el expediente 206-2005 PATC. El caso Bailón Flores ratifica los criterios establecidos en el caso Eusebio Llanos Huasco. Es decir, los despidos incausados fraudulentos tienen como efecto reparatorio la reposición en la vía constitucional,
De mismo modo señala reafirma el carácter residual del amparo en el caso Bailón. Sin embargo, establece que pese a la residual del amparo también puedes acudir a la vía constitucional en los casos de urgencia, dice, en los casos de urgencia. Y no logra desarrollar, ¿no?, con amplitud lo que se considera urgencia. Pero ya teníamos un precedente vinculante, una regla, ¿no? Precedente vinculante constituye un único procedimiento que se va a dictar para que a futuro se sigan, ¿no?, se cumplan, se resuelvan los casos de forma similar. Entonces ya teníamos un precedente vinculante el año 2005, que le daba facultad al juez del amparo a reponer por incausado y fraudulento. Después de 7 años se dictó el primer Pleno Jurisdiccional Supremo del año 2012. Después de 7 años se dictó el primer Pleno Jurisdiccional Supremo del 2012. ¿Por qué es importante este Pleno Jurisdiccional? Por muy supremo que sea, este Pleno Supremo estableció competencia para que el juez laboral también pueda reponer, al igual que el juez constitucional, por despido incausado y fraudulento. Este Pleno Supremo, en mi opinión, contraviene lo que dice el artículo 6 del Código Procesal Civil, ¿no? La competencia solo es establecida o predeterminada por la ley. Sin embargo, hoy en día, la competencia también puede ser establecida mediante un Pleno Jurisdiccional. No importa que sea supremo, sigue siendo un Pleno Jurisdiccional. Sin embargo, así se estableció la competencia mediante este Pleno Jurisdiccional y hoy día los jueces laborales también pueden reponer por incausado y fraudulento. Esto sucedió el año 2012. Después de 3 años, el año pasado, se dictó otro precedente vinculante, el caso Elgo Ríos. ¿Por qué se dictó este precedente vinculante? El caso Elgo Ríos, con una nueva conformación de magistrados, revisando sus precedentes vinculantes, mencionaron pues que cuando se dictó el caso Bailón, se dictó en el año 2005, estando vigente la antigua Ley Procesal de Trabajo, la del año 96, la 26636, con un modelo que como todos conocemos no se basa en la oralidad, entre otros, ¿no? Entonces, cuando se dicta el caso Bailón, se dictó estando vigente la antigua Ley Procesal de Trabajo. Vamos a dictar un precedente vinculante nuevo en el cual fije las reglas de cuándo estamos frente a una vía igualmente satisfactoria y cuándo no. De cierta forma, el nuevo colegiado, el TC, critica pues el caso Bailón y cree conveniente especificar sus alcances, ¿no? Y es así que se dicta el caso Elgo Ríos, ¿no? Esa es la evolución del despido que nace. Yo lo digo, menciono evolución del despido por fuentes de derechos distintas a la ley, porque no solo la jurisprudencia que crea, ¿no? La jurisprudencia, en el caso de Eusebio Llano Vasco, creó el incausado de fraudulento, pero es ratificada mediante un precedente vinculante. Y es mismo la competencia ha sido establecida por un pleno jurisdiccional. Por eso que la evolución la señalo como una nueva tipología de despido dictada por fuentes de derechos distintas a la ley. Los despidos legales ya lo hemos mencionado, ya lo mencionó el doctor Varela. Ahora estamos hablando de los despidos establecidos por fuentes de derechos distintas a la ley, llámese jurisprudencia, precedentes vinculantes, incluso plenos jurisdiccionales. Y respecto al carácter residual del amparo, el TC, en el caso del Elgo Ríos, señaló que se deben cumplir y analizar 4 pasos a seguir para establecer cuándo estamos frente a una vía ordinaria y una vía constitucional. ¿Cuál es la vía igualmente satisfactoria? ¿No? Que son la estructura idónea, la tutela idónea, la urgencia por irreparabilidad y la urgencia por magnitud del bien o daño involucrado. Este precedente vinculante caso Elgo Ríos reitera lo que ya había señalado una sentencia al TC con anterioridad, que es la sentencia recaída en el expediente 3070-2013 PATC, que no era precedente vinculante, pero ya había señalado estos mismos 4 pasos a seguir, es decir, ya había señalado los criterios objetivos y subjetivos para identificar cuándo estamos frente a una vía igualmente satisfactoria y cuándo no. Pero el TC ya lo vuelve precedente vinculante, ¿no? Es decir, había que analizar la estructura de un proceso, cómo está estructurado un proceso laboral con esta nueva ley, una ley procesal de trabajo, y cómo está estructurado un proceso constitucional de amparo. ¿Hay estación probatoria? ¿Puedo llevar testigos, peritos? ¿Hay estación probatoria? No. ¿Cómo es la concesión de las medidas cautelares? ¿En qué distrito judicial voy a litigar? En Lima sabemos que ya colapsó el sistema, ¿no? El Poder Judicial, el Distrito Judicial de Lima, pero distritos judiciales cercanos, Lima Este, Lima Sur, Callao, Ventanilla, que es un nuevo distrito judicial, ¿cómo están? ¿Son más céleres los procesos? Había que determinar cómo está analizado cada proceso judicial y dónde voy a litigar, ¿no? ¿En la vía constitucional me pagan devengados? ¿En la vía laboral me pagan devengados? ¿Cuál es la vía igualmente satisfactoria? Eso, ¿qué edad tiene el demandante, no? ¿Qué edad tiene el ex trabajador? Pues una persona más de 70 años, 75 años, hay una urgencia, es un trabajador con una enfermedad terminal, hay un tipo de urgencia.
entre otros. Ya estamos con el tiempo, lo dijo Fernando, lo dijo Manuel, el tiempo es mezquino, el tiempo es tirano y el tiempo no es muy generoso con nosotros. Así que vamos a tratar de concluir. Estos son las clases de despido que hay, ¿no? Entonces, despidos legales y despidos por fuentes de derecho distintas a la ley. Fernando nos ha mencionado que el despido arbitrario es una generalidad y dentro de esta arbitrariedad está el despido incausado y fraudulento. La opinión de Fernando coincide con lo que dice la Corte Suprema. La Corte Suprema, y acá cito el segundo Pleno Jurisdiccional Supremo del año 2014, que estableció los plazos de caducidad, el segundo Pleno Jurisdiccional Supremo del año 2014, busquen no los acuerdos plenarios, ¿no?, sino la exposición de motivos de este Pleno, y van a ver que en este Pleno Supremo del 2014 se señala, pues, ¿no?, que el despido arbitrario es una generalidad y el despido incausado y fraudulento forma parte de esta generalidad, lo que acaba de mencionar el doctor Fernando Varela, ¿no? Eso señalado en el Pleno Supremo del 2014, el segundo Pleno del 2014, ha sido ratificado también por la Corte Suprema. Acá hay un par de casaciones recientes para que ustedes también puedan tomar nota, ¿no? Lo que nosotros traemos es, acá en las exposiciones de la clase, está traerle el material más actualizado, ¿no? Estas son las últimas sentencias que establecen que el despido arbitrario comprende el despido incausado y fraudulento. De mismo modo, estas mismas sentencias, en los considerandos 12º, mencionan que el despido injustificado es parte del despido arbitrario. Habíamos mencionado el despido arbitrario, incausado, fraudulento, nulo, indirecto, arbitrario, pero nadie mencionó el despido injustificado, que si bien es conocido por todos nosotros doctrinariamente, el despido injustificado no ha sido reconocido expresamente en la ley. Sin embargo, el despido injustificado se menciona en el caso Eusebio Llanos Huasco. Y en estas casaciones precisan los alcances del despido injustificado. Según la Corte Suprema, el despido injustificado está comprendido dentro del despido arbitrario, de esta generalidad del despido arbitrario. Hoy en día, ¿qué ocurre? Si tú no planteas tu defensa procesal técnicamente y estableces qué tipo de despido es, un procedimiento reciente de la Corte Suprema es, y señaló la casación de la Corte Suprema, es que se estaría vulnerando el principio de congruencia procesal, en no escoger bien qué tipo de despido es. Porque hoy día, según los criterios de la Corte Suprema, el injustificado también es arbitrario. El arbitrario completa el incausado y fraudulento. Oiga, estos problemas en la denominación podrían vulnerar el principio de congruencia procesal y a criterio de la Corte Suprema recientemente podrían negar improcedente tu demanda, solamente por no calificar adecuadamente tu despido. Complementando lo que dice Fernando, pues en vez de despido incausado, justificado, fraudulento, yo creo que deberíamos hablar de despidos constitucionales y despidos inconstitucionales simplemente. Y dentro de la inconstitucionalidad de los despidos, abarcar a toda esta clase de despidos que legalmente y jurisprudencialmente se han tratado de diferenciar. Sin embargo, pese a este criterio de la Corte Suprema, en el cual se ha establecido que es improcedente cuando tú no calificas adecuadamente tu despido, yo voy a mencionar un Pleno Jurisdiccional Nacional del año 2014 de Tacna, del 25 de octubre del año 2014, en el cual el Pleno Jurisdiccional Nacional de 2014 ha establecido la posibilidad que los jueces puedan elegir en qué despido, en virtud del principio de iura nubi curia, y en virtud del principio favor processum o pro actione, y en virtud del principio celeridad. Contrario a lo que dice la Corte Suprema, ¿no? Estoy con el tiempo, me quedan 5 minutos todavía, así que… y otro tema que tiene que ver con esto es el efecto reparatorio. ¿Cuáles son los efectos reparatorios de un despido? ¿No? Dice la doctrina, ¿qué corresponde frente a un despido? Una reparación integral. Es decir, ese despido, en el caso del despido nulo, por ejemplo, es como si ese despido no hubiese existido. Debes volver al mismo puesto de trabajo, ganando la misma remuneración, realizando las mismas funciones, es decir, pagando tus salarios caídos, entre otros, ¿no? Como si ese despido no hubiese producido. Sin embargo, hay un tema saltante que ustedes lo van a conocer, es lo relacionado con el despido incausado y fraudulento. ¿Corresponde el pago de reversores de vengada frente al despido incausado y fraudulento? Según la Corte Suprema, en procedimientos recientes y reiterados, no corresponde el pago de vengado frente a un despido incausado y fraudulento. ¿Por qué? Porque expresamente no se ha señalado en el artículo 40 de la ley laboral que proceda el pago de vengados por incausado y fraudulento. Como ambos despidos fueron creación jurisprudencial, no existe ley alguna que otorgue este efecto reparatorio, como sí sucede en el despido nulo. Yo soy de la opinión, y discrepo de estos procedimientos de la Corte Suprema, en mi opinión, aplicando el método de integración de la analogía,
porque hoy día existe una desregulación respecto a la procedencia del pago de vengados para incausados fraudulentos. ¿No está regulado? No está regulado. Entonces, si no está regulado, en virtud del método de integración, ¿se puede aplicar la analogía? Sí. Y la Corte Suprema ya aplicó analogía sin decirlo, ¿no? Cuando le otorga el plazo de caducidad al despido incausado fraudulento de 30 días, está aplicando analogía. Le está dando el mismo plazo que tiene el despido nulo. O sea, si ya le diste el mismo plazo de caducidad, según este Pleno Jurisdiccional Supremo del 2014, si ya le diste la competencia también al juez para que pueda reponer por incausado fraudulento, al igual que el despido nulo, aplicando también analogía, ¿por qué no pagarle las represiones de vengadas? En ese sentido, es que hoy en día también, bueno, hay un proyecto de ley del año 2013 en el cual se agrega al artículo 40 de la ley que dice, procede de vengados cuando se cree fundada una demanda de nulidad de despido, incausado y fraudulento. Ese es el agregado de este proyecto de ley. Y recientemente también en un proyecto de ley, que justo conversando con Fernando, proyecto de ley 476 del año 470 del 2016, presentado por Frente Amplio, se estaría modificando el artículo 29, ¿no? ¿Qué es lo que se viene pidiendo a gritos, ¿no? La modificación del artículo 29. El artículo 29 taxativamente señala causales de nulidad de despido, cerradas. Y como en forma reiterada ha señalado la doctrina laboral, en nuestro país existe una tesis restrictiva de protección de derechos fundamentales. El artículo 29, en resumen, protege solamente 3 derechos fundamentales: libertad sindical, igualdad sin discriminación y tutela judicial efectiva. Y los otros derechos fundamentales no los protege. En otros países persiguen o protegen o tienen una tesis amplia de protección de derechos fundamentales. En nuestro país no. Por eso salen estos proyectos de ley, ¿no? Para que el artículo 29 diga, el despido nulo abarque la protección de todos los derechos fundamentales, ¿no? Hoy día, señores, miren, tenemos pronunciamientos de la Corte Suprema a favor de devengados y pronunciamientos recientes de la Corte Suprema en contra del pago de vengados por incausado y fraudulento. Yo he mencionado acá 4 sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, porque siempre mencionan el caso Baena y el caso TC versus Perú. Yo estoy agregando 2 más, que es el caso Reverón Trujillo versus Venezuela del año 2009 y el caso del TC ecuatoriano versus Ecuador. En esa sentencia ratifican la procedencia del pago de reparaciones de vengadas de los salarios caídos en esta clase por esta vía, ¿no? Lo que sucede es que la vía judicial algunos lo interpretan de distinta forma, ¿no? Dicen, no, la sentencia de la Corte Americana de Derechos Humanos no dice esto. Dice indemnización. No, lee más abajo, hay un párrafo expresamente que habla de los salarios caídos. Y finalmente, señores, termino esta breve exposición señalando, y para que, cómo concluir esta discrepancia de procedimientos jurisprudenciales, voy a citar lo que dice el mexicano Mario de la Cueva, ¿no? La jurisprudencia es un medio excelente de integración del derecho, pero cuando es sabia y honesta. Una jurisprudencia cambiante, falta de principios o poco honesta, perjudica la evolución jurídica y no favorece a ninguna clase social, pues lo que hoy le concede es capricho y puede desaparecer el día siguiente. Eso es lo que ocurre hoy en día en nuestra vida judicial. Tenemos procedimientos a favor o en contra. ¿Qué hace falta para el tema de vengados y para proceder a la reparación integral de un despido? ¿Qué hace falta para ello? En mi opinión, o que se modifique la norma o que se dicte un precedente vinculante. Hoy día nuestros jueces supremos se reúnen en sala plena, pero no para dictar precedente vinculante en virtud del artículo 40. Se reúnen en sala plena para dictar plenos jurisdiccionales supremos, pero siguen siendo plenos jurisdiccionales que no obligan a nadie. Distinto fuera el caso que se dicta un precedente vinculante. Conversando con magistrados del Poder Judicial, me dice que las razones para no dictar un precedente vinculante solamente son razones de carácter administrativo. Se han reunido 4 veces y la última vez ahora en el mes de octubre, y justamente para tocar ese tema del pleno de procedencia pago de vengados frente al incausado fraudulento. Los acuerdos plenarios solamente van a salir el próximo año, de acá a unos meses. Pero, de verdad, no hay que ser pitonizo ni adivino, pero si se mantiene el colegiado el próximo año en la Corte Suprema, el criterio va a ser igual, no procedencia de los pagos de vengados para incausado fraudulento, ¿no? Con eso termino mi posición y muchas gracias por su atención. Muy buenas noches con todos. Realmente es un gusto compartir estos momentos con todos ustedes, gracias a la invitación de nuestra Casa de Estudios y del Centro de Estudios en Materia Laboral. Yo estoy sospechando a estas alturas que mi invitación solamente obedece a salvar la cuota de género. Si no hubiese venido, hubieran podido ser acusados de machismo, ¿no? Entonces, salvándolos de esa posible crítica, vamos a revisar algunos pronunciamientos de la Corte Suprema
a fin de poder tener una idea de cuál es la línea jurisprudencial de la misma. Como ya han dicho los disertantes que me han antecedido, no se ha celebrado en nuestro país hasta el momento, desde el año 2013 en que entra en vigencia la nueva Ley Procesal de Trabajo, ningún pleno casatorio que nos permita tener criterios con obligatoriedad para todos los operadores del derecho. Entonces, así como los jóvenes vienen persiguiendo Pokémons con el Pokémon Go, nosotros nos vemos persiguiendo las casaciones que diariamente van saliendo, ¿no? Es bastante difícil, engorroso para nosotros mismos, pese que somos magistrados, tener un acceso pronto, directo, de todos los pronunciamientos de la Corte Suprema, porque lastimosamente el sistema de registro de las mismas están bastante desactualizado. Hay que conocer previamente el número para poder entrar a la página del Poder Judicial, ubicarnos en la consulta de expedientes supremos, saber cuál es la sala, cuál es el número de la casación, cuál es el distrito jurisdiccional de origen, y hasta eso se me acabaron los 5 días para sentenciar, ¿no? Entonces, hay que hacer mea culpa, y en este sentido creo que falta difusión en el conocimiento de las sentencias para que en todo caso se puedan seguir, si es que somos de la misma opinión, dado que no tienen, como hemos dicho, criterio de obligatoriedad. Yo he empezado con esta diapositiva porque debo de confesarles que la carga procesal en materia laboral, nueva Ley Procesal del Trabajo, que es en la sala en la cual yo me desempeño, ha sufrido una variación bastante sustancial a lo largo de estos años. Podríamos decir que hasta unos 3 años atrás aproximadamente, el volumen de carga procesal estaba compuesto por materias de desnaturalización de contratos de trabajo, de despidos y cobro de beneficios sociales. Todo ello se ha visto trastocado con la introducción de la materia de responsabilidad civil encausada a hechos y supuestos de la relación laboral. Me atrevería a decir que nuestra carga procesal oscila en un 60% de esta materia en diferentes tópicos, y ya el saldo vienen a ser las materias antes indicadas, ¿no? Por lo cual he preferido comenzar por estas, en las cuales hay riqueza de pronunciamiento de la Corte Suprema. ¿Y qué es lo que vemos principalmente en una acción de responsabilidad contractual? En primer lugar, como dice el título, las únicas temáticas que son materia de competencia de los juzgados ordinarios laborales y las salas superiores son los procesos en los cuales se reclama una indemnización por daños y perjuicios dentro de una responsabilidad contractual. Si bien es cierto, la modificatoria principal de la ley 29497 radica en que no solamente se pueden pedir indemnizaciones que se hayan dado durante la relación laboral, sino también antes de la relación laboral y posteriormente a la relación laboral. Entonces ahí tendríamos que tener una visión más amplia, porque si estamos hablando de indemnizaciones producidas en etapa precontractual, ya no sería en estricto una responsabilidad contractual, estaríamos hablando o estando dentro de la zona gris de la responsabilidad extracontractual a través de repente de la pérdida de chance, ¿no? O discriminación en el acceso al empleo. Pero de todas maneras, bajo esos lineamientos es que está expresada la competencia de los órganos en materia laboral, y en el siguiente cuadrito están todas las materias que se conocen a través del proceso ordinario laboral, y si seguimos en lo que dice el artículo 2 de la norma antes citada, podemos ubicar las indemnizaciones por daños y perjuicios derivadas de la comisión de la falta grave con perjuicio económico para el empleador. Este primer supuesto nos está indicando que aquí el perjudicado, el que solicita el resarcimiento, es el empleador, dado que a causa de una conducta dañosa de su trabajador le ha producido daños materiales principalmente. Además de esta posibilidad, tenemos los incumplimientos de contrato y de las normas laborales por parte de los trabajadores, es decir, el universo se amplía y tenemos como
accionante al empleador. Posteriormente, 2 incisos luego del indicado, tenemos las indemnizaciones por daños y perjuicios ocasionados al trabajador por incumplimiento de normas laborales. Este es el clásico. Nosotros sabemos que la principal obligación del empleador es el pago de las remuneraciones, pero no por ser la principal es el único. Deberá custodiar, por ejemplo, la salud, la integridad, la vida de su trabajador. Una vez que se ha incumplido alguna de estas obligaciones genéricas o específicas, podrían dar lugar a un resarcimiento económico y además a un resarcimiento moral. En el inciso B se determina la competencia de los órganos jurisdiccionales y tenemos los juzgados especializados de trabajo que conocen los siguientes procesos, es decir, este tipo de indemnizaciones o acciones sobre indemnizaciones tendrán que ser reclamadas a través de un proceso ordinario laboral. En este caso, su inciso B nos indica que la responsabilidad por daño patrimonial y extrapatrimonial incurrida por cualquiera de las partes involucradas en la prestación personal de servicios o de terceros en cuyo favor se presta o prestó el servicio. Con esta redacción también se acaba la larga discusión de si los juzgados laborales son competentes o no para conocer las peticiones sobre resarcimiento por daño moral, ¿no? En muchas sentencias habrán podido ustedes ver que años atrás se hacía esa diferenciación en el entendido que solamente se podía conocer sobre el resarcimiento por daño moral, por daño lucro cesante y daño emergente, más no por daño moral, lo cual queda evidentemente corregido con esta nueva ley procesal del trabajo. Bajo ese esquema también se ocupa la nueva ley procesal del trabajo de determinar la distribución de la carga probatoria a efecto de poder saber a qué le corresponde acreditar a cada una de las partes intervinientes. En este esquema podemos indicar que con referencia al tema que estamos indicando, al empleador le corresponde acreditar el cumplimiento de las obligaciones contractuales, su extinción o su inexigibilidad. Ello para que pueda librarse de las consecuencias económicas o morales que se le pueden ser exigidas ante su incumplimiento. Además, deberá de acreditar el cumplimiento de las normas legales, mientras que al trabajador, cuando señala que se ha incumplido una norma o una inejecución de obligaciones, porque finalmente el contrato de trabajo se rige por las leyes del Código Civil adicionalmente y en forma supletoria en lo que no se haya materializado legislativamente en su ámbito, tenemos que al trabajador le corresponde probar la existencia del daño alegado. Y esto es sumamente importante y quiero que lo mantengan ahí en reserva con negrito y subrayado, porque está generando una serie de problemas entre los propios magistrados que, dependiendo de la teoría que se escriba, van a colocar un pronunciamiento que va en contradicción, a mi consideración, con lo que señala el propio Código Civil que nos regula y que más adelante podremos analizarlo. ¿De dónde provienen generalmente los daños que se le ocasionan al trabajador? Generalmente estos vienen de los accidentes de trabajo que se producen en la ejecución de la prestación laboral y en las enfermedades profesionales que se adquieren propias de la actividad que realiza el mismo. En tal sentido, referente a las enfermedades profesionales, podemos mencionar la sentencia del Tribunal Constitucional, la 035-28-2013, de fecha 23 de junio del 2014, en la que se indica como uno de los criterios a tener en consideración que el nexo causal entre el hecho y el daño se rompe cuando ha pasado como término por lo menos 20 años desde que se invoca la realización del daño. ¿Y qué importancia tiene esta? De suma importancia. Vamos a suponer que estamos frente a una acción judicial, las que tenemos por montones, de las que reclaman indemnización por daños y perjuicios por haber adquirido la enfermedad profesional de neumoconiosis, la de hipoacusia bilateral, producto del trabajo en mina, que es la que se presenta estas enfermedades.
Entonces, muchas veces los trabajadores reclaman estos resarcimientos pasado los 10 años, los 15 años, incluso de haber terminada la relación laboral. Si bien es cierto, el plazo de prescripción dispuesto por el artículo 2001 del Código Civil refiere que las acciones personales de esta naturaleza prescriben a los 10 años de producido el daño, en circunstancias especiales como las enfermedades que hemos mencionado aquí, el Tribunal Constitucional ha indicado de que mientras más distante se encuentre la reclamación del cese del trabajador o de la posible fecha de adquisición de la enfermedad, se va diluyendo el nexo causal hasta romperlo, porque un trabajador que reclama con esa diferencia de tiempo ya está bordeando aproximadamente los 60, los 65, los 70 años, y en ese caso estas pérdidas auditivas, por ejemplo, son degenerativas y ya no constituyen propiamente una enfermedad derivada del trabajo que está realizando. En la anterior teníamos en la parte final un riesgo profesional, obviamente la muerte en las actividades riesgosas o cuando no se han tomado las previsiones correspondientes a higiene y ocupación del empleador. Otro de los temas que se han canalizado a través de la indemnización por daños y perjuicios es la reclamación del lucro cesante y del daño moral que reclaman los trabajadores cesados a través de la Ley 27.803, que es la ley que reconoce a los trabajadores que fueron arbitrariamente cesados en la década del 90 en el tránsito de la privatización de las empresas. Ellos han sido reconocidos por el propio Estado como cesados irregularmente y convocados en determinadas listas, reconociendo ese derecho, dándole 4 beneficios, ¿no? Entre ellos la reposición. Entonces, cuando los trabajadores han sido repuestos, posteriormente a ello reclaman justamente todas las remuneraciones dejadas de percibir a título no de remuneraciones devengadas, porque como ha mencionado el doctor Gustavo Jorge, estas han sido desconocidas por la Corte Suprema. Entonces, no corresponde legalmente reclamar remuneraciones devengadas, pero sí una compensación económica por las ganancias dejadas de percibir. Entonces, bajo este entendido es que los trabajadores solicitan el lucro cesante, pero en mayor proporción el daño moral sufrido. Entonces, en este caso, tenemos la casación 105-20 del 2013, en las que expresamente se ha indicado que no corresponde el pago de remuneraciones devengadas, debiendo hacerlo a través de la acción de indemnización por daños y perjuicios. Otra casación digna de destacar es la que ha resuelto la procedencia de la indemnización por daño moral por rebaja de remuneraciones, ¿no? Y resulta contradictoria incluso con la que se ha expedido hace poco y que fue un problema público, mediático, respecto de la posibilidad del empleador de rebajar las remuneraciones de mutuo propio, que bueno, también fue mal entendida y la vamos a explicar brevemente. En este caso se trataba de un proceso en el que una trabajadora había, dentro del ámbito público, había concursado para un puesto determinado que lo venía ejerciendo por 3 años. Luego de eso, como era un ente administrativo, el propio ente administrativo declaró la nulidad de ese concurso y señaló que era nulo el nombramiento y la regresó a su puesto anterior. La persona afectada interpone una acción de indemnización por daños y perjuicios porque indica que esta rebaja de remuneraciones le ha causado daño moral y le ha afectado su proyecto de vida. No entro a discutir exactamente si en nuestra legislación está previsto legalmente el resarcimiento del proyecto de vida, porque ya va a ser una discusión un tanto más larga, que de repente en otra ocasión la podremos tener,
pero para el caso concreto lo que dice la Corte Suprema es que efectivamente la acción unilateral de su empleador ha producido ese efecto de haber truncado sus aspiraciones, dado que la trabajadora estudiaba en una universidad la carrera de psicología y que producto de la disminución de la remuneración no iba a poder continuar pagando la universidad y por tanto no iba a terminar sus estudios y como consecuencia de ello le había frustrado el proyecto de vida, ¿no? Entonces, esta casación, a mi criterio, no es muy acertada, teniendo en cuenta que solamente estoy diciendo mi opinión. El proyecto de vida no está regulado dentro de nuestra legislación a través del Código Civil y resulta que para poder castigar un incumplimiento y una afectación al proyecto de vida, necesitamos acreditar el elemento subjetivo, esto es la intencionalidad, el dolo con el que actúa el contrario a efecto de exprofesamente dañar ese proyecto de vida. Y adicionalmente a eso tendría que haber conocido cuál era el proyecto de vida de esta persona. Al margen de ello, además, la sala ha presumido el daño moral, lo cual para mi criterio contradice expresamente el artículo 1332 que nos refiere que el daño moral cuando éste ocurre debe de ser acreditado por el que lo padece, ¿no? Entonces, estas digamos ligerezas que se presentan dentro de la casación se han venido dando en otras que podríamos pasar a señalar, por ejemplo, la muerte del trabajador calificada como accidente de trabajo, pese a haber sido provocada por un tercero. Eso lo encuentran ustedes en la casación 11947-2015 Piura. Aquí se trataba de una empresa principal que tenía contratado una compañía que le prestaba servicios de vigilancia. Se desarrolla en un asentamiento minero en la sierra cuya zona andaba convulsionada y que ya habían tenido un atentado anterior en este asentamiento minero. Sin embargo, la empresa que presta los servicios de vigilancia y seguridad había tomado la decisión de motu propio de disminuir el número de efectivos que prestaban esta vigilancia y había colocado un número inferior a los que se dice resultaban necesarios para custodiar el asentamiento minero y por tanto la salud, la vida, la integridad de los trabajadores de la principal. Sucedió un incidente, se metieron al asentamiento minero a causar disturbios y producto de esta circunstancia fallece uno de los agentes de seguridad de la empresa contratista. ¿Qué es lo que dice la Corte Suprema? Que por el solo hecho de que esta persona pese a que pertenecía a una empresa contratista, había estado desarrollando sus labores en la empresa principal resulta responsable de la indemnización en forma solidaria por la muerte del accidentado. Entonces, lo que yo veo en esta casación es que se está confundiendo la responsabilidad contractual con la extracontractual. En la responsabilidad contractual, dentro de los factores de atribución, tendríamos en primer término que haber verificado si se actuó por dolo, por culpa inexcusable, por culpa leve, por parte de la principal. En este caso no había ninguno de los criterios antes analizados y se le está haciendo pagar en forma solidaria bajo la teoría objetiva de la responsabilidad por el solo hecho de haberse producido el incidente. Entonces, este es un criterio que legal y doctrinalmente pertenece a la institución de la responsabilidad extracontractual que no correspondía ser aplicada. Respecto a esta casación, la 7095, me avisan por favor, respecto de la casación 7095-2014 Lima, aquí podemos ubicar a los trabajadores despedidos, podrán cobrar doble indemnización por daños y por despido arbitrario.
Cabe mencionar que si ustedes recordarán lo expuesto por el doctor Gustavo, el artículo 34 refiere que el trabajador que es cesado en forma injustificada deberá percibir un sueldo y medio por cada año laborado con un tope de 12 remuneraciones como única reparación por este hecho. Entonces, hay diferentes teorías, unas que aceptan, otras que niegan, otras híbridas, etcétera, en que este artículo impide percibir cualquier otro tipo de indemnización o resarcimiento porque ya se está percibiendo una indemnización tarifada. Los otros supuestos, solo para marcar los dos extremos, se señalan que sí se puede siempre y cuando se afecte un derecho distinto al derecho del trabajo que ya se encuentra cubierto con la tarifada. Tendría que ser un derecho que se derive de la relación laboral, pero que pertenece a la persona humana, dado que el trabajador tiene derechos inespecíficos, tiene derechos inespecíficos que cautelar dentro de la propia relación laboral. En tal sentido, lo que ordena aquí la Corte Suprema es que se le pague un monto por daño moral, dado que en este caso el trabajador fue contratado haciéndolo renunciar a una empresa anterior para que se conduzca como gerente de tienda en la nueva contratante. Pero luego que desarrolló sus labores en esta nueva empresa, dentro del periodo de prueba, ojo, dentro del periodo de prueba se percata la nueva contratante de que no reúne las condiciones que esperaba y le cesa porque no ha cumplido con las aspiraciones dentro del periodo de prueba. Esta casación lo que nos dice es, le ha perjudicado porque ya conocía de su prestigio profesional, le ha perjudicado porque le ha hecho renunciar a la anterior empresa, en otras palabras, ha habido una pérdida del chance. Pero ahí habría que verificar la arista respectiva, estaba en periodo de prueba, era gerente de tienda, cargo de dirección. Entonces, temas que creo que no se han evaluado con la suficiente solvencia, dado que se le ordena pagar una indemnización por la mala fe con que actúa el empleador. Entonces, mala fe viene a ser un incumplimiento total, defectuoso, tardío. ¿Cuál de las tipologías que señala la institución de responsabilidad contractual? Bueno, hay muchísimas más que continúan, pero que por el tiempo no se van a poder realizar. Las dejo de todas maneras dentro del material para compartirlos con ustedes y las tengan a bien estudiar. Muchas gracias. Tomes asiento todavía porque quiero hacerte algunas preguntas, ¿no? Necesariamente parte por una opinión ya personal, ¿no? Que es a título de consulta, creo, así que después arreglamos. Sí, estoy, ¿no? estoy tomando nota para la factura, doctor. El tema es interesante, pero estás hablando de un trabajador no sujeto a fiscalización, ¿no? Me refiero, en tu ejemplo es un trabajador no sujeto a fiscalización, ¿no? No está sujeto a fiscalización, ¿no? O sea, me dices, trabaja afuera. ¿Qué te refieres cuando dices trabaja afuera? Ah, ya. Entonces, ¿estamos hablando de una empresa que viene a servicios de intermediación o tercerización? ¿En qué caso es? Tercerización, una tercerización con destaque, ya. Y usted, lo que ha hecho es decir, ya no quiero contar con él, hasta el día de hoy, por ejemplo. Muy bien. Forzar un medio probatorio que establezca un despido arbitrario. Muy bien, excelente. Más que la desnaturalización, el tema del despido arbitrario, más que desnaturalización, ¿no? Excelente, ya entendí el tema. Tome asiento, doctora, muchas gracias. Es básico, es más que una pregunta jurídica, es una pregunta propia de recursos humanos. Hace una semana hace 2 semanas estuve con Jorge, ¿no? en una charla acá
en el Guevara Manrique, y en una de las conclusiones decíamos, las fortalezas del área de recursos humanos es el principal valor que da apoyo a los abogados que vemos derecho laboral. Y en este caso, en el caso particular, es tan sencillo como gastarse que 20 soles, 30 soles en preparar un documento en el cual se le avisa por vía notarial de que la empresa ha tomado la decisión de no renovar el contrato y que hasta esa fecha hay un vínculo. Luego de eso, si llega, es informar al área de recursos humanos, hay una contingencia, hay un trabajador y es muy posible de que en estos días, en estas semanas, se acerque. Si ese era el caso, enviamos por correo electrónico digamos, la carta notarial con cargo de que se le ha notificado en su oportunidad al trabajador de que no se le renovaba el contrato. De ahí en adelante, si el trabajador considera que su contrato se ha desnaturalizado, que lo haga valer por la vía judicial correspondiente, ¿no? Esa sería la respuesta. Muchas gracias por su pregunta. Ok. Antes de dar por clausurado el evento, me gustaría invitar acá adelante al señor Renzo Granda, por favor. Renzo es alumno del último ciclo de la facultad. El día de ayer participó también como expositor, ¿no? Compartiendo una monografía que recientemente, con la asesoría de acá de Manuel, presentó en el concurso universitario que organizó la Sociedad de Derecho del Trabajo y Seguridad Social. Lo hemos querido invitar el día de hoy también para que los que no se hicieron el día de ayer lo puedan conocer, y a nosotros, esto va a quedar todo grabado, y los que puedan ver la conferencia, la exposición del día de ayer de él, y de cierta forma reconocer el esfuerzo que ha realizado Renzo al presentar 2 monografías en este concurso universitario, ¿no? Y nosotros queríamos, en virtud de reconocimiento, invitarlo a exponer. Ya lo hizo el día de ayer, y hoy día también, para que ustedes lo conozcan también, y de verdad que para nosotros es importante. El Centro de Estudios de Derecho del Trabajo es un centro de investigación, ¿no? De alumnos, ¿no? Es el único alumno de esta facultad que ha participado en ese concurso universitario. Nosotros hicimos una convocatoria este año, se presentaron más de 30 personas, pero Renzo fue el único que presentó no solo un trabajo de investigación, sino presentó 2. Entonces yo quiero brindarle a él el agradecimiento por haber representado a la universidad, y a pedido a todos ustedes un fuerte aplauso para Renzo, ¿no? Y los invitamos a seguirnos en este Centro de Estudios Derecho al Trabajo. Tenemos un Facebook, búsquenos como Centro de Estudios en Derecho al Trabajo, CET, y cualquier cosa a sus órdenes, ¿no? Acá tienen las teorías también de todos los integrantes del centro: el doctor Cecilia, el doctor Manuel, el doctor Fernando, la doctora Carol, el doctor Juan, el doctor José Antonio Lora, que nos han acompañado el día de ayer, y también la participación de Renzo. Con eso pues damos clausurado el evento. Antes las palabras del doctor Daniel. Sí, bueno, en representación del señor decano de la facultad, el presidente